El entrelazamiento cuántico es cuando dos o más partículas comparten la misma energía. En términos no humanos, comparten la misma armónica de una frecuencia. Es decir, que son lo mismo, aunque sean dos. Entonces, lo que le pase a una, le pasará como espejo a la otra partícula, sin importar dónde o cuándo esté. Es decir, si tienes un átomo con dos electrones en dos órbitas específicas exactas, otro será igual. Pero al tú modificar o quitarle a ese átomo uno de sus electrones, el otro también lo perderá, aunque esté a 10.000 años luz de distancia. Esto porque se está moviendo con un flujo de armónica o de flujo de gravedad que crea a ambos desde el lado del éter, en donde no hay distancias, porque se aplica el principio de no localidad de todas las cosas. Esto de dos electrones solo es ejemplo, porque no tienen una órbita específica como tal, principio de incertidumbre, pero sí una dinámica de armónicos de una frecuencia exactos. Y que los crea de igual forma son espejos, y con esto también se explican muchos fenómenos, como el de tener espejos de cuerpos físicos y de tener dos cuerpos, una sola conciencia. Los extraños fenómenos transdimensionales del efecto espejo. Hola. Espero que todos estén muy bien. Gracias por acompañarme aquí una vez más. Soy Mari Suaru. En primer lugar, no estoy hablando de la ley de los espejos, que es otro nombre que se usa comúnmente para la ley de la atracción. Eso es algo completamente diferente, aunque todo está conectado y tiene algunas cosas en común con lo que voy a hablar, ya que ambos obedecen al mismo principio que establece que las cosas de igual frecuencia son más de lo mismo. En la ley de la atracción, o ley de los espejos, se establece que las frecuencias iguales se atraen. Como si manteniendo la vibración correcta atraerás lo que quieres, o lo que está en tu atención inmediata. Solo para dejar las cosas claras, aunque puedes interpretar esto como atraer lo que quieres con tu vibración, en realidad, te estás volviendo compatible en vibración con lo que quieres, lo que significa que no estás atrayendo eso que quieres, es más como que te estás convirtiendo en ello, o la situación para tenerlo, recordando que manifiestas lo que eres y no lo que quieres. Dejando de lado la ley de la atracción, o la ley de los espejos, me gustaría hablarles de algo que ocurre entre las densidades existenciales, y no he visto a nadie hablar de esto en ninguna parte, ni siquiera a mis predecesores. Por densidades existenciales, me refiero a la 3D en la Tierra y la 5D que supuestamente se encuentra en cualquier otro lugar, aunque estoy usando esto como una referencia explicativa porque como dije en mi video anterior,
No estoy de acuerdo con numerar las densidades ya que son un estado de la mente y la conciencia, no un lugar en el que estás físicamente. Pero los estoy usando aquí para referirme a la separación o aislamiento en que se encuentra la cultura en la Tierra, en cuanto a la falta de comunicación y la falta de conocimiento que tiene la mayoría de la población sobre la existencia de más vida humana fuera de la Tierra, así como vida exterior en general. Este aislamiento crea la burbuja de realidad que llamamos la Matrix en la Tierra, la realidad que está contenida allí, que se valida a sí misma y no refleja lo que está fuera de ella, lo que significa que la realidad y la cosmología de la gente de la Tierra y todos sus sistemas de creencias no coinciden con el que viven y observan los otros, los llamados humanos espaciales. Es importante tener esto en cuenta para comprender el efecto espejo, ya que ocurre incluso cuando dos o más reinos existenciales están completamente aislados y cortados entre sí, aunque puede ocurrir, precisamente por esa separación, y esto no se entiende bien, porque incluso puede suceder en el interior o dentro del mismo reino. Lo llamo efecto de espejo, a falta de un nombre mejor, y sería la mejor traducción posible del idioma de Andrómeda, Aneara, similar a la palabra nepalí para espejo, Aina. El efecto de espejo es cuando las circunstancias, los eventos, las situaciones e incluso las personas y los objetos pueden repetirse espontáneamente, de un lado al otro de los dos reinos aislados. Y esto puede pasar con cosas pequeñas o situaciones sin importancia, o también puede pasar con eventos más grandes. Por ejemplo, en el espacio cercano a la Tierra, dos naves pequeñas pueden chocar mientras se mueven dentro del hangar de su nave nodriza y, al mismo tiempo, o poco después, dos aeronaves también pueden tener un percance similar en la Tierra. O al revés, una semilla estelar en la Tierra puede resbalar y caer mientras trabaja en el jardín, y alguien en el espacio que conoce esa semilla estelar, e incluso puede ser parte de la tripulación espacial que está monitoreando a esa persona específica, también se puede caer de la misma manera. Aunque esto puede descartarse fácilmente como meras coincidencias al principio, cuando esos eventos comienzan a acumularse en número, ya no se puede explicar por simple casualidad, y a medida que se acumulan, se vuelve evidente que algo más está sucediendo allí. Estos hechos ocurren para bien y para mal de igual manera, tanto para los eventos desafortunados como para los benéficos. En diciembre del mismo año 2015, se introdujo una nueva generación de naves de la clase de caza, llamada clase Susi. Susi, del inglés, Sasa Kahana, avanzado, Urik Nasaka, combate o lucha, Zurka, tecnología, y Neketas, nave estelar. No se le asignó al principio, pero como era nuevo y se comenzaba pruebas en el mundo real, Svaru pidió que la transfirieran para formar parte de su equipo experimental. Luego viajó en Susi con otras 6 personas, en su mayoría ingenieros, a Aldebaran Sindriel para probar la nave en su segundo viaje. Primero, temer tierra. Se ofreció como voluntaria para quedarse sola en la nave, en la órbita baja de Sindriel, donde permaneció 1 o 2 semanas. Sindriel Aldebaran es conocido por provocar experiencias místicas extremas de tipo trascendental, esto en la superficie, pero poco se sabía que los efectos podían ser más fuertes cuando se estaba solo en una pequeña nave dando vueltas y vueltas por ese misterioso planeta. Como decía la misma Svaru II, era aterrador mirar al enorme sol gigante naranja Aldebaran, sumergido en su nebulosa que permite ser observado a simple vista o solo con filtros básicos. Según explica, esta experiencia de haber estado sola en una pequeña nave con Aldebaran provocó en ella algún tipo de despertar.
Recuerda llorar y llorar mucho mientras miraba por las ventanas en la cabina de Susie, con Aldebarán ahí mirándola. Nunca volvió a ser la misma después de esa experiencia. Se produjeron cambios profundos dentro de ella. Después de que el resto de la tripulación se reunió, regresaron a la Tierra, donde la nave Susie fue asignada oficialmente a ella como su nave como piloto de caza, ya que la inteligencia artificial de la nave y Svaru-2 funcionaron y se llevaron muy bien, una para el otro. Y es ahí, en diciembre del 2015, donde comenzó la carrera de Svaru-2 como saltadora de tiempo táctica y estratégica. Se dedicó como piloto de combate de reloj de arena con una de las naves de la clase de combate más avanzadas que los taijetianos han construido hasta ese momento. Hay una Susie 2 ahora, aún más avanzada, y es la nave que tiene Yazhi y en el hangar. Si bien estos pequeños contratiempos y pequeños eventos son las expresiones más comunes del efecto espejo, también ocurren con bastante frecuencia expresiones mucho más grandes y complejas, donde una serie de eventos y situaciones pueden copiarse de un lado a otro casi por completo, solo adaptando su contexto y circunstancia a lo que sea que tenga cada reino, y lo que lo define. Por ejemplo, un automóvil que tiene una falla mecánica en la Tierra puede ser el reflejo de una nave o un transbordador que también falla, pero esta vez en el espacio. Esto depende directamente de quién es el propietario de dicho automóvil y del transbordador también. Los mayores y más interesantes ejemplos de este efecto de espejo son cuando dos personas muy conectadas, una en el espacio y otra en la Tierra, experimentan la misma cadena de eventos, cada uno con sus circunstancias particulares según el ámbito en el que viven. Mismos eventos, pero adaptados a donde se encuentra cada persona. Como consecuencia de este efecto de espejo, a veces una persona puede ser duplicada, no solo por tener la misma apariencia, sino también por circunstancias en sus vidas, y un ejemplo de esto es el efecto Doppelganger, en la Tierra, donde dos personas pueden encontrar de repente a alguien que se ve exactamente como ellos. Al igual que con el efecto de viajar en una nave estelar, esto es para personas estelares, cuando alguien, la misma persona y la misma identidad, existe dos veces en un lugar o reino específico como en la Tierra, como consecuencia del viaje en el tiempo y el espacio. Ambos ejemplos de la misma persona pueden experimentar la misma cadena de eventos, o una u otra circunstancia repetitiva. Aquí debo explicar brevemente que cuando una nave hace un salto en el tiempo, puede duplicarse a sí misma y a su tripulación en algún lugar y reino, sin crear ninguna paradoja, que solo existen en las novelas de viajes en el tiempo de ciencia ficción de la Tierra, y también en su ciencia teórica porque no conocen la verdadera naturaleza del tiempo. Por ejemplo, una nave estelar puede retroceder en el tiempo a donde estaba ayer, existiendo allí dos veces y su tripulación también. El viaje en el tiempo y el hiperespacio son básicamente lo mismo, ambos dependen de imitar la frecuencia de su destino usando los motores de la nave y sumergiendo toda la nave en un toroide de alta energía, para que se vuelva compatible con su destino, provocando así que salte allí, ya que es más de la misma frecuencia y vibración de ese destino. El pasado, el presente y el futuro son solo destinos de frecuencia que puedes representar con un valor numérico energético, como expliqué en uno de mis primeros videos, llamado Navegación Estelar Principios Básicos. Y ese valor se puede reproducir con motores de transmisión de plasma electromagnéticos basados en energía. Esta duplicación es bastante común para una tripulación de vuelo con esta capacidad y tecnología, donde a veces un ejemplar de la persona estelar puede terminar viviendo en la Tierra como un Step-Jam por cualquier motivo, mientras que el otro puede permanecer viviendo en el espacio. Aunque en este caso no se trata de un efecto espejo como tal,
ya que la persona simplemente se duplica por otro motivo, una nave estelar viajando. Se da el caso de que esas personas duplicadas experimentan las mismísimas consecuencias del efecto espejo, dándonos también una pista de por qué ocurre este fenómeno. Por otro lado, es bastante común encontrar personas que se ven exactamente iguales, o casi exactamente iguales en la Tierra y en el espacio, a pesar de que no hay ninguna nave estelar, ni ninguna tecnología en juego aquí en ese caso. Ambas personas se parecen naturalmente casi como si esas dos almas estuvieran usando la misma marca, tipo o clase y modelo de cuerpo. Muchos gatos domésticos en 5D fuera de la Tierra son urmas, usando 3D y 5D vagamente solo para describir un lugar y no una densidad real, ya que son estados mentales, como hemos explicado antes. Un urma muere aquí arriba y un gato muere allí abajo. Tienden a estar muy conectados y sincronizados. ¿Qué? ¿En serio? Sí, en serio, como informan nuestros amigos felinos de Urma. Asombroso. Ok. Esto significa que dentro del fenómeno del efecto espejo, los sujetos duplicados, sean lo que sean, están entrelazados a un nivel cuántico, por lo que cualquier cosa que le suceda a un conjunto de partículas se reflejará en el otro conjunto de la misma manera. Como dije anteriormente, las personas, los objetos y las situaciones son todos energía y juegan una dinámica dentro de ella, llamada armónicos de una frecuencia. Todo lo que existe es energía, y es una manifestación directa y una creación de la conciencia, como lo he expresado antes. Decidió usar sus mapas espaciotemporales y saltar en el tiempo para buscar lo que ella llama una madre reemplazante, eligiendo por cualquier motivo buscar Svaru 9, llegando a esta línea de tiempo actual, a principios de septiembre del 2019, donde apareció en su nave espacial Susie, fuera del hiperespacio, y solicitó autorización para aterrizar en esta gran nave Tóleka. En ese entonces, Svaru 9 vivía a bordo del Tóleka con el resto de los taigetanos, así que yo, Aneka, recuerdo cuándo llegó personalmente. Describe un poco más el momento de su llegada, por favor. ¿Cómo fue? Reacciones de la gente. Reacción de Svaru 9. Recuerdo a Svaru 9 corriendo para encontrarse con ella en el hangar cuando Susie, de 12, estaba aterrizando. Svaru 9 estaba feliz y al mismo tiempo tenía un claro toque de tristeza en su rostro. Pero ella fue la primera en correr a saludarla. Por supuesto, nadie aquí sabía quién estaba en esa nave Susie. Y debo decir que había otra Susie estacionada en el mismo hangar, exactamente igual que la que aterrizó, siendo la misma nave presente 2 veces en el mismo espacio-tiempo. La otra perteneciente a Svaru 9, insistiendo en que eran la misma nave hasta sus números de serie TPT 155. Buenas tardes, amigos y amigas de Agencia Cósmica. Hoy tenemos el video documental de 2 horas, muy especial y muy importante, en el tema de infiltración por parte de Esther y Marina, porque así vamos a llamarlas a estas chicas. Al llegar a Finlandia, empezamos a hablar entre nosotros de nuestras experiencias con el equipo. Y cuando entramos en el tema de identidades estelares, le compartí
lo que sabía de mi propio vínculo con Taygeta y el hecho que estoy en la inmersión. En este punto, Esther aún no sabía nada de sí misma, o no mucho, pero le animé que insista que se le dé más. En este momento yo ya sabía que Esther también estaba en la inmersión, pero quería que lo oiga del equipo mismo. No sabía más de ella en ese punto, aunque ya veía el extraño cariño que le mostraban los taygeteanos y Yazgi. Esther siguió mi consejo y insistió que Yazgi le cuente más sobre ella. Dijo que estaba lista a saberlo, y así fue. Yazgi le ha revelado todo lo que sabía de Esther en ese momento. Como siempre decimos, nuestras vidas en 3D y de todos nosotros están entrelazadas con lo que pasa más allá de la Tierra, en otras realidades, y no somos almas aisladas terrestres sin complejas historias detrás. Lo que percibimos como nuestra vida en la Matrix 3D es solo un fragmento de la trayectoria más complicada y extensa de nuestros yos. Y las razones por las cuales estamos aquí también conllevan una serie de eventos a cuales normalmente no tenemos acceso por falta de memoria. Por eso, y por esa complejidad, a veces es mejor no recordar nuestros vínculos con los planos extraterrestres, porque las realidades no encajan. El mundo 3D es muy unilateral y mucho más simple. Y no siempre seríamos capaces a afrontar toda la realidad detrás. Simplemente, no siempre nos daría la maceta. El caso de Esther resultó bastante complicado. El mío también tiene su complejidad. De Robert no se ha dicho mucho o nada, pero la historia de Esther resultó compleja y le estábamos ayudando, Robert y yo, para que le sea más fácil asimilarla. Yazgi le reveló que Esther, con el nombre taygeteano Stella de Erra, ha entrado en la Matrix terrestre desde la inmersión, después de llegar ahí de la línea futura como una hija de Alanim de Temer, de otra línea. Resumiéndolo mucho, supuestamente su misión era regresar en tiempo y acercarse a Alanim para avisarle del futuro desastre en donde Alanim y otros taygeteanos mueren. Por otro lado, ya que el tiempo no es como se piensa en la Tierra, los eventos no pasan en la manera lineal y las almas que se agrupan a trabajar juntos hacen eso muchas veces porque están vinculadas. Yazgi también reveló a Esther que Stella de Erra, aunque es del futuro, también da la luz a una niña que después se conoce como Svaru I. Y sí, es complejo el tema, pero os recuerdo a todos que este tipo de historias son de todos nosotros y no es algo reservado solo para ciertas personas. Todos tenemos aventuras cósmicas, enredos, bucles y lo que para la mente humana 3D suena como líos. Por eso, entre otras razones, no les gusta a las taygeteanas y Svarús dar información de su identidad estelar a las semillas, porque, por lo que han venido a hacer en la Tierra, usualmente no les concierne. Además, puede resultar difícil a asimilar. Todas las cosas
no se pueden entender solo desde la perspectiva humana. Todos caen en el error de pensar que comprenden el universo y cómo funcionan las cosas. Pero algunas cosas son tan extraterrestres que al menos deben respetar, si no comprender. Ha sido muy difícil explicar esto a los humanos, más aún al escribirlo. Sería mucho más fácil mirándonos a nosotras. Esto es algo que Yasky y yo no hemos podido explicar. No hay palabras, no hay manera de transmitir esto. Descubrimientos de inteligencia taygeteana. En los inicios de octubre de 2021 y más adelante, cuando el equipo taygeteano estaba comunicándose de nuevo, se nos ha revelado lo que la inteligencia taygeteana encontró en los meses pasados contra ambas, Esther y Marina. Había momentos donde incluso teníamos la autorización de Allen misma a compartir toda la información, algo que juntos con ellos estábamos posponiendo para no extender el drama para los seguidores y por la ética hacia Esther, porque involucraban sus asuntos personales. Además, aún no se sabía todo. Pero ya se sabía que Esther y Marina tenían algunas ligas turbias hasta fuera del planeta. Este es un tema sensible para taygeteanos. Ni siquiera puedo decirlo. Todo lo que puedo compartir con ustedes es que aquí hay más de lo que parece. Los taygeteanos no son estúpidos y realizan constantes operaciones de contrainteligencia. Ahora mismo están llevando a cabo una operación de contrainteligencia para averiguar más. Esto es delicado y ya os estoy contando mucho. Es tan sensible la información que por seguridad de ustedes no lo pueden saber hasta que nosotras podamos ver qué con esa información. No es falta de confianza. Simplemente eso no se puede decir aún. No todo se puede siempre o en cada momento. Compromete o podría comprometer una operación en curso, por ejemplo. Seguimos adelante con los hechos. Como ya dije arriba, se iban desarrollando los descubrimientos, primero los de Esther, y ahora el enfoque se centró también en Marina, ya que ambas resultaron tener cosas en común, lo que explicaré ahora. Como siempre decimos, los asuntos en el mal llamado 5D, un mundo físico fuera de la Tierra, no son de color de rosa, como nos lo pintan los de la nueva era, aunque en mayoría la vida sí es tranquila y mucho más armoniosa que en la Tierra. Dicho eso, sí que ocurren conflictos, y la misma Taygeta los sufre a veces, especialmente porque es un lugar muy deseado por el cabal terrestre mismo, como será explicado más adelante. Y a veces son los mismos elementos extraterrestres, personas no humanas, que negocian y ayudan al cabal con sus intentos con la entrada, o mejor dicho, invasión, a ciertas civilizaciones fuera de la Tierra. Siguiendo con el trama, Contrainteligencia Taygeteana descubrió que había una persona no terrestre, vinculada con Taygeta pero no realmente de Taygeta,
que estaba en operaciones de ayudar al cabal y los elementos regresivos no terrestres a dominar Taygeta. Sin revelar más su identidad, vamos a llamarla Starlet. Starlet en la Tierra. Para entender más cómo vincula la infiltración de parte de Esther y Marina dentro de nuestro contacto y por qué, les comparto primero una conversación que tuvimos con Aneka sobre Starlet. He editado muchos nombres y detalles por nuestra propia seguridad, siguiendo el consejo de Aneka a no meternos demasiado en este asunto públicamente. Encontramos evidencia de que Starlet estuvo abajo en la Tierra pasando por humana y trabajando sus agendas de esa manera desde abajo. Si bien es bastante ilógico que alguien con el poder de Starlet se moleste en estar ahí, resulta que en cuanto Starlet entró ahí, hacia o entre el 2010 y el 2014, el sitio donde estaba se fue llenando de narcotraficantes de alto nivel, desplazando a los hijos de empresarios que dominaban ahí. También resulta que el sitio donde estaba es administrado por jesuitas, y desde ahí manejaba redes de trata y de tráfico de humanos, así como de estupefacientes, con una red grande de producción de metanfetaminas en laboratorios clandestinos, que les daba dividendos fuertes con que financiar sus operaciones en la Tierra. ¿Y para qué hacía eso? Tiene que ver con su red de dominación mundial, con su forma de esconderse. De ahí obtener el apoyo necesario para invadir Taygeta, como ya se ha demostrado que fue su plan. Y los jesuitas ahí siempre. Aún así, no sabemos qué más hacía ahí. No lo comprendo. ¿Ya tiene todo y se mete con narcotraficantes? Los financia y controla. No solo se mete con narcos, ella los administra. ¿Pero qué recibe en cambio? Dinero y poder. ¿Pero para qué quiere dinero si ya tiene todo afuera? Necesita dinero porque aún tiene que operar a nivel superficie, o en esa fecha, después ya no. Las tarjetas de prepago ya no funcionaban para ella, luego para nadie. Aún así, no sabemos qué más tramaba con eso. Recuerden que esto es hacia el 2010-2014. También movía redes de tráfico humano y trata. Sé que cansa este tema, sin embargo, sí hay cosas que no se deben ignorar. Por ejemplo, lo que les estoy diciendo. Esto ya excede la capacidad de ustedes. No les corresponde meterse con gente de ese calibre. Infiltración. Ahora, ¿qué tiene que ver Esther y Marina con todo esto? Como nos informa Aneka, después de los arduos trabajos de la inteligencia, porque no siempre se puede obtener los datos de quién es una persona humana de inmediato, se ha podido encontrar la identidad de Marina, o al menos una influencia remota de. Marina, identidad estelar Starlet. Estatus: en la inmersión no autorizada y no registrada desde su nave desde hace 32 meses. Se está complicando, ¿verdad? Pues ahora se entenderá más. Paciencia. Lo que nos explicó Aneka es que Starlet, entre muchas otras actividades turbias, ha conspirado con Stella de Erra a usar la inmersión o inmersión parcial para entrar en la Tierra como humanos, para acercarse de esta manera a la reina Alenim, a cual de otra manera es muy difícil acercarse, ya que está guardada por fuerzas especiales, en forma de humanas inocentes,
además con Esther como su hija. De este modo, al ser extraídas, logrando acceder a la nave Tolteca desde adentro, y con intento de dominar a Alenem, sacándola eventualmente de su posición como reina y líder de Taygeta. En otras palabras, lo que es Stella de Erra es una impostora, conspirando junto a Starlet, que, por otro lado, a través de la inmersión parcial o completa, manejó a Marina como su extensión, avatar. Que sí, hay una Stella de Erra que entró en inmersión por avisarle de cosas a su mamá de su pasado. Pero la parte regresiva metió ahí un caballo de Troya impostora para hacerse pasar por Stella de Erra y convenientemente le pusieron el nombre Esther. Por eso se corroboró que sí era Esther, porque sí era la impostora en el pod de inmersión. Pero esa impostora no era la hija de Alenem. Casi les funciona eso de la impostora. Vino a la Tierra para destruir este proyecto. No solo vino para destruir a Alenem y para quedarse con el trono, con ello invadiendo Taygeta para el cabal regresivo, como siempre han querido. Pero es que Esther ya dio señales de que tiene interferencia del lado oscuro. Y es lógico que la tomen como títere para ponerla a ella quitando a Alenem, porque ya lo han intentado antes. La personalidad de Esther y su registro de actividades concuerda con este tipo de interferencia. No concuerda con que sea hija de Alenem. Son demasiado diferentes. Las taygetanas están tomando a Esther como una operación tipo caballo de Troya. Esther y Marina quieren la extracción. Y eso es lo que no puede suceder, porque es caballo de Troya. Los taygetanos ya descubrieron todo de todo. Cabal y dominación de Taygeta. ¿Cabal y dominación de Taygeta? Ahora se entenderá más. Honestamente, esta información nunca iba a ser compartida por nosotros en esta manera. No es algo que les realmente concierne a los humanos y son asuntos internos de cada civilización extraterrestre. Sin embargo, dada la situación, decidimos a compartirlo. Solo así se puede comprender todo mejor. Hay gente en nuestro contra, pero no solo hablo de personas como troles o personas de otros canales que nos atacan. Me refiero a redes de gente en la Tierra trabajando en contra de Taygeta. Y también redes no humanos que estaban planeando invadir a Taygeta de una u otra forma. Por ejemplo, la operación Caballo de Troya, involucrando a Esther y a Marina como títeres de Starlet. Humanos trabajando para Cabal. Cabal con partes de la Federación y o con el grupo que sí desea invadir Taygeta. Taygeta siempre ha sido codiciado por el Cabal. Quieren dominarla con un títere, quitando a la reina verdadera. Títere que quitaría al Alto Consejo, imponiendo una monarquía al estilo terrestre. ¿Por qué desean esto? Porque les da poder de toda clase, desde tecnológico hasta político,
para de ahí invadir a M45. En sus mentes del cabal, porque nunca podrían, porque las cosas no funcionan así. Han intentado invadir antes. Último intento entre 1938 y 1945, entrando por Sindriel, el cabal con los nazis. De la conversación con Anneka. ¿Y por qué Taygeta? ¿Por qué no Electra? Es sencillo, porque resulta que desde textos antiguos, gnósticos bárbaros, Alemania, se dice que la raza aria desciende de las estrellas. Por eso su interés en ir a Aldebarán, que en sí significa que es Taygeta lo que desean. Y desean a Taygeta porque es la cuna o el origen de la raza aria, según Hitler y compañía. Con esto, ustedes pueden ver por qué desean con tanta fuerza invadir Taygeta. En la mente de los nazis que aún gobiernan el mundo, Taygeta son sus orígenes, les pertenece. También Electra, pero 1. Electra es más fuerte militarmente que Taygeta. 2. Ven posibilidades de entrar a Taygeta porque su realeza tiene ligas con la de la Tierra, y Electra es más cerrado como sociedad, más difícil, ven más vulnerable a Taygeta. Pero la Federación no debería dejarles hacer esto. ¿No es el propósito de la Federación proteger a las razas de los invasores? Sí, por eso. Eso está en las mentes del cabal. No podrían, porque la misma Federación nunca les permitiría, pero sí lo desean. Es que es evidente que desde uno u otro nivel aún creen poder salir a invadir planetas con mentalidad humana del Pentágono. Pero esa mentalidad es contenida en la Tierra. Son sueños de ellos, fomentando tratados con personas que sí están fuera de la Tierra, como Starlet, que tengan intereses afines, y desarrollando tecnologías para salir de la Tierra en nave, ya que los portales resultan imprácticos por pequeños como para invasión. Sé que los taygeteanos están desarrollando el caso en contra de Starlet, pero no pueden ir por ella y ya, porque no actúa sola, y desean saber quiénes más están con ella, o para quién trabaja ella. Entonces, esto es un proceso de recaudar inteligencia primero. Están desarrollando una operación de contrainteligencia en este momento. Y para ser claros, el lío no es contra ustedes. Ya los investigaron los taygeteanos. Siento decir esto de manera así de cruda. Las que no salieron limpias son Esther y Marina. Tenéis que saber que los jesuitas presionan a sus gentes que controlan en sus redes a la sociedad secreta con mafias para que hagan contacto con seres extraterrestres o con otros contactados para que les sea posible infiltrarse ahí entre los contactados. Y si es posible, infiltrarse con los mismos extraterrestres que el Vaticano sabe y acepta que están aquí. Esta es una imagen perfecta de dos chicas espirituales que tienen contacto con pleiadianas, del libro de texto. Búsqueda de Starlet. En este momento, los taygeteanos ya tenían la orden de captura de Starlet y su equipo, y la estaban buscando. Equipos de Hashmalims también estaban en varias operaciones en la Tierra
que tenían que ver con frenar sus otras actividades relacionadas hasta con la invasión de falsa bandera alienígena. Varias personas fueron arrestadas y Robert y yo recibíamos informes de equipo donde Anneka y Athena nos informaban de los avances. Deben saber que Starlet tiene una semana terrestre a partir del domingo pasado para responder al llamado del Alto Consejo, o será girada orden de arresto contra ella. Sus intenciones son grandes y es llevar al cabal terrestre a invadir Taygeta. Esther y Marina solo le fueron útiles hasta que fueron descubiertas. Ese es su plan A, B o C, pero tiene muchos más esperando su turno. Aunque en aquellos tiempos estamos debatiendo si se debe exponer a Esther y Marina y explicar por qué realmente perdieron el contacto, siempre acabamos decidiendo que es mejor ignorarlas y darles la oportunidad de irse solas. Obviamente, hasta ahora. Yazhi y yo opinamos que no se les debe contactar más. No se les debe atacar de ninguna manera. Se les debe dejar ser y se les debe ignorar, a menos de que ellas inicien alguna clase de ataque, calumnias o algo en contra de nuestro lado. De no ser así, no hacer absolutamente nada. Ellas dos no son la cabeza de lo que ocurre aquí, es Starlet. No tiene sentido atacar a sus títeres, porque títeres son. El trabajo aquí de inteligencia y de captura deberá ser enfocado a Starlet misma. Ellas no son tan importantes para Starlet, son desechables, y eso es lo que anticipamos, Yazhi y yo. Ni siquiera necesitan a esta Esther para usarla de monigote títere para quitar a Alnem. Starlet puede traer a las Esthers que quiera. El que no sea de esta línea no importa en lo absoluto. Yo quiero mucho a mis hermanas de Taygeta, pero sí suelen ser muy ingenuas y no suelen pensar multidimensionalmente, aplicado a una situación específica, como Yazhi y yo sí podemos. El problema aquí es multidimensional, porque Starlet se esconde entre los pliegos de las densidades y entre las arrugas del tiempo para no ser descubierta. Solo nosotras dos, las varunianas, podemos seguirle el paso y el rastro en este juego multinivel. Es nuestro trabajo. Dejen que lo hagamos nosotras. Iremos por la cabeza de la serpiente, no por sus títeres. Ella no necesita usar a estas dos que ya han sido descubiertas. Dejemos que Esther y Marina jueguen a las contactadas. Se secarán eventualmente. Aún el juego de drones lo veo difícilmente repetible, porque Starlet sabe ahora que la Toleka está sobre aviso, y al seguir la señal de salto de los drones, la Toleka puede saber el punto en el espacio-tiempo en el que se esconde. No lo podrá repetir tan fácilmente sin arriesgar el ser descubierta. Starlet tiene mucha experiencia. Es de colmillo retorcido. Como francotirador de élite, sabe que no puede ni debe disparar dos veces desde la misma posición. Lo que debemos hacer es anticiparnos a los movimientos de Starlet, no a estas dos. Dejemos que hable con su mediadora y con sus jesuitas,
No hay nada nuevo ahí. Athena se refiere aquí que a pesar del buen trabajo de inteligencia de los tageteanos, las Svarús querían encontrar a Starlet con sus propios métodos, usando sus experiencias de líneas temporales, y también a Yazgi, que pudo mentalmente acercarse a Starlet intentando localizarla. Ahora os preguntaréis, ¿qué ha pasado con Marina entonces al no tener ya el vínculo con Starlet? ¿Marina no debería desaparecer entonces? Como nos explican nuestras amigas, es un tema complejo, ya que involucra la tecnología de inmersión parcial versus completa, y también depende de otros factores como, por ejemplo, si la persona al entrar entra en su espejo o a una persona totalmente Matrix. Aneka aquí explica. Queda con un como imprint de Starlet en Marina, es decir, Marina ahora es Starlet, por lo menos en la Tierra. No tiene las mismas capacidades, no, ni la sombra, pero algo evil queda en ella, la truculencia que la define. Tengo que investigar más sobre esto, pero parece tener que ver con la naturaleza misma de la inmersión, como en que una persona en inmersión entra en su espejo 3D, entonces no muere, contrario a una persona 5D que en inmersión usa una persona black drop o vacía, en ese caso sí muere. En otras palabras, de lo que entiendo, lo que es Marina ahora es una impresión de Starlet, con algo de su influencia, pero no total. Ha habido formado su propio punto de atención alma que sigue su vida. Ahora, al referente a Esther, pasó algo parecido. Stella de Erra fue despierta de su inmersión y arrestada, con Esther quedando como su reflejo en la tierra, sin la conexión con su pod, pero siguiendo su vida en su propio punto de atención admático. Ellas fallan al no conectar que lo que les hagan a las Varú no los hacen a nosotras en Tóleca, y se lo hacen a ustedes también. Entonces tienen una actitud claramente impertinente, altamente egocéntrica, que hasta les trabaja en contra de sus mismos intereses. Interesante porque esa actitud es equivalente a precisión con los niños de ojos negros, vampiros y demás seres regresivos que piden que los dejes entrar a tu casa. Como decían aquí, lo que no lograron otros excontactados resentidos, lo está logrando Esther y Marina, sacarnos del ojo público. Y que ya no aceptemos contactos nuevos, mucho menos divulgadores nuevos. Esa es la extensión del daño. Aquí tenemos que mencionar que los implantes que se hacen de esta manera son solo una parte pequeña de cómo los que tienen acceso a esta tecnología, no solo regresivos, insertan la vida entera de las personas, no solo fotos, y forma parte de cómo se inserta a un step down, un extraterrestre completo, que baja en la Tierra con el intento de fundirse con la realidad de los humanos. ¿Está relacionado? Sí, porque eso se ha hecho antes. Es parte de cómo insertan una vida previa, identidad, familia y todo eso, antes de que baje un step down. Entonces, así está la situación. La vida insertada finalmente es falsa. Si la persona sale de la tierra, queda el espejo a veces no. Este punto aquí es muy interesante,
y estaría bien profundizarlo en algún momento. La procedura de la entrada de un step-down en la matrix humana. Y cómo, cuando el step-down se retira, algunas veces deja detrás su espejo, persona estilo doppelganger. Como podéis ver, todo es muy complejo y no se puede ver solo con la mente unilateral 3D sencilla humana. Además, como se verá en el siguiente extracto, el tema de las imágenes en general es algo que trasciende nuestra capacidad mental mundana. Las imágenes son mucho más que solo imágenes, y lo explica Athena y después también lo comenta Yasky. Ahora ya estamos hablando de las imágenes en general y entramos en el terreno metafísico. Decidí incluir esta parte aquí también, aunque no tiene que ver o mucho con el asunto de fotos porno. Tema de fotos en general es una parte de lo que les intentamos decir desde aquí. La realidad es muy compleja, pero sigue siendo una sola realidad, la del punto de vista de la fuente original. Todas las demás realidades, líneas temporales o universos paralelos, otras dimensiones, otras densidades, todo eso es producto de ideas limitadoras dentro de las mentes de seres que tienen limitaciones de percepción. Las líneas de luz, light rays, son las líneas temporales, diferentes sucesos, diferentes acontecimientos y vidas diferentes. La lente, converging lens, es la foto, válida para todas las líneas temporales, pero con una razón o génesis diferente, según los diferentes acontecimientos de cada línea temporal. Y el punto focal es el ahora. La foto es válida en el ahora y en todas las líneas temporales, porque no hay líneas temporales. No hay líneas temporales porque todo el universo es una sola masa. Lo que separa una línea temporal de otra es solo el grupo de ideas de cada persona y las limitaciones que cada persona tenga como límites de su conciencia. Depende de cómo mires este gráfico, también podrían haber infinitos puntos focales, ¿verdad? De nuevo, eso solo depende del punto de vista de quien observa, siendo que para cada persona ese sería su focal point, ¿sí? Sin embargo, desde el punto de vista del absoluto, solo hay un focal point, el de la fuente original. Y todos somos ese punto focal de la fuente original, desde nuestro punto de vista y por derecho. Todos somos uno. Lo que nos separa solo son ideas a las cuales les tenemos apegos. Por eso las fotos son peligrosas, porque estás pasándolo de una densidad a otra, de una línea en esa gráfica a otra. Entonces, si yo te mando una foto X, desde mi punto de vista, me la acabo de tomar aquí. Pero al saltar al contexto de esta foto desde el punto de vista de otra línea temporal, tiene otra explicación, la misma foto. Porque insertas algo que es común en todas las líneas temporales, esa foto X. Y esa foto X es común en todas las líneas temporales, porque esa foto es un momento capturado en el tiempo. Por lo tanto, es un punto focal o singularidad que se caracteriza por ser el ahora. Y solo puede haber
un ahora. Esto es obvio para nosotras aquí, pero no para la gente que ve los canales. ¿Eso lo hace la fuente para optimizar recursos o no es necesario? Lo que una imagen foto sirva para varias líneas con distintos propósitos, o simplemente porque es como funciona. Simplemente es como funciona. Una foto captura una imagen que es el resumen de todo lo que pasa en todas las líneas temporales, en donde compete esa situación capturada en la foto. No es tan sencillo, porque como Yasky ya intentó explicar, no sé cuánto, no hay líneas temporales, sino que las acciones de una misma persona se juntan para formar el ahora. Es decir, que lo que se dice que son líneas de tiempo alternas, todas convergen en un punto o singularidad que es el ahora. Imagina muchas líneas paralelas, que son el pasado, y al llegar al ahora, convergen como hacia un agujero negro, que es el ahora. Entonces, todas las líneas y todas las cosas diferentes que una misma persona hizo en todas las líneas temporales, todo es una sola masa que se juntó para formar el ahora, lo que es la persona conciencia, tú o yo o cualquiera. Entonces, una foto, ¿qué es una foto? Es un momento capturado en el tiempo. Es una singularidad. Esto quiere decir que entre esas líneas paralelas, una sola foto puede tener un origen diferente. O sea, si el ahora es un punto focal, que es la conjunción o la unión resultado final de todas las líneas temporales convergiendo, si tomas una foto de este ahora, todo lo que pasa en las líneas temporales que convergieron para formar ese momento capturado en una foto, entonces esa foto es el resumen de todo lo que pasa en esas líneas temporales, porque es una singularidad o punto focal. Lo importante aquí es que si se tienen dos líneas temporales que tienen como resultado un mismo momento capturado en foto X, la explicación de la génesis de esa foto diferirá según desde cuál línea temporal la observes. Es decir, por ejemplo, que esa niña en esa foto y las circunstancias de esa foto pueden ser y son diferentes desde el punto de vista o línea temporal que se observe. Es decir, esa es la hija de la señora Robinson de Wisconsin. O, desde otra línea temporal, es la hija de inmigrantes irlandeses de nombre Macpherson. O, desde otra línea temporal, es una niña taigeteana. Todo porque no hay un aquí ni hay tiempo, y todo es una sola masa, ocurriendo en el ahora. Entiendo ahora, sí. Menudo lío más complejo. Esto es complejo si se entra a detalle. La explicación más sencilla es que es la misma persona en diferentes circunstancias. ¡Wow! Y esto lo podríamos aplicar no solo a fotos, sino a todo tipo de hechos, ¿verdad? Como por ejemplo un crimen, un invento, etc. El mismo accidente, producido en distintas líneas de tiempo, convergería en una hora, en este caso el nuestro. Básicamente a todos los hechos. Lo único que separa un hecho de otro es el grupo de ideas que definen esos hechos como separados. Solo o no lo vemos o no tenemos cómo verlo, por falta de punto de referencia
o escapa a nuestra comprensión. Aun si una persona muere en una línea temporal y en otra no entran en contradicción. Porque el que en una muere y en otra no muera, se definen una a la otra como dos caras de una moneda. No puede haber la persona muerta sin que haya la viva. Como lo de Alají. En todas las líneas temporales muere, pero en todas las que pudimos ver, pero no son ni de broma todas las que existen. Así que por necesidad de ser, sí hay infinidad de líneas temporales en donde Alají vive. El problema conmigo, al que me enfrenté hace meses, es que no tengo la dirección en el tiempo-espacio para ir ahí. Y no tengo cómo obtenerla. Pero eso no significa que no exista. Sí, hay en donde Alají vive. Pero no puedo ir ahí. No tengo la dirección energética que introducir en el ordenador de navegación de mi nave. ¿Y por qué no sabes esa dirección? ¿Es complejo saberlo? Porque simplemente no tengo punto de referencia. No tengo de dónde obtener dicha dirección. Necesito un marcador que no tengo. De la conversación con Yasgi. Las cosas, las realidades, tienden a ser incompatibles porque no encajan en las explicaciones de quienes ven y perciben realidades más simples. Entonces no hay engaño y nunca lo ha habido. Son sus caras. Sin embargo, desde el punto de vista estrictamente terrestre, no son sus caras, sino de espejos, insertos, clones o personas que se parecen en algún porcentaje alto a nosotras, quienes compartieron sus fotos, que tuvieron otros orígenes para ellas. Siempre aparecerá una explicación 3D que normalice todo a las expectativas y al nivel de entendimiento de quienes perciben, por lo tanto forman dicha realidad. Y otro punto. Si la foto es un inserto de la Federación o quien sea que quiere atacar a las tajeteanas o espejo, es que no tiene que ser una cosa o la otra. Un inserto será la causa por la cual se forme una persona espejo. Porque no solo se inserta una persona, sino al mismo tiempo y como procedimiento con el cual se inserta, a fuerza se crea la razón por la cual esa persona insertada o cosa existe. Entonces, aunque vayan a buscar a esas personas porno como ejemplo y las encuentren y declaren que esas son sus fotos, aún así seguirán siendo las fotos nuestras al mismo tiempo. Simplificando todo, sí, son nuestras fotos, pero desde ciertas perspectivas 3D no lo son, siendo que ambas perspectivas son perfectamente válidas al mismo tiempo. Y así fue y es la historia, y lo que hay detrás de Esther y Marina. Parece compleja, y lo es, con seguro aún muchos más detalles detrás, pero es importante entender que todos formamos parte de realidades más extensas que solo nuestras vidas 3D. Todos
somos seres complejos y con historias detrás que nos definen e influencian. ¿Parece demasiado a creer? Seguro que para muchos sí. Para otros no tanto, porque ya entienden de qué va la vida. Como dijo Yasky, hablando aquí, sentimos que les hemos dado demasiado sobre este tema. No por falta de confianza, ni mucho menos, sino porque sabemos que desde el punto de vista de ahí, sí es demasiado. Pero eso de demasiado siempre aplica al contraste entre aquí y ahí, con respecto a todo lo que es información sobre el tema que sea. Comentarios finales. El Cabal y sus títeres trabajan en miles diferentes maneras y tienen variedad de recursos a su disposición para desacreditar quien les resulta peligroso y a quien quieren terminar. Taigeteanos y svarunianas especialmente son peligrosos porque son rebeldes, valientes y se atreven a dar a la humanidad lo que les falta saber sobre cómo funcionan las cosas. Es la única raza extraterrestre, de que yo sepa, que ha compartido una magnitud tan enorme de información y conocimientos estelares, algo que, según el Cabal, los humanos no deben saber. Con toda la razón, se les querrá a desacreditar y con toda la fuerza. No solo atacando a nuestro trabajo aquí, pero también intentando a llegar a ellas directamente, con caballos de Troya. Por cierto, casi lo logran. Pues esa es la historia de la inmensa infiltración en nuestro contacto. Espero que sirva de un ejemplo de cómo operan las fuerzas negativas, el Cabal, y cómo son algunas de sus operaciones. Sé que después de este video habrán muchas preguntas y que faltan elementos para comprender más esta historia, como tantas otras. Siempre hay más. Pero también esperamos que muchas preguntas fueron explicadas y que se entiende mejor las fuerzas detrás, o algunas de ellas, que intentan a obstaculizar este proyecto. Seguro que son solo algunas de estas fuerzas, siempre apareciendo otras. Que por cierto, tiene que ser así, porque al contrario, significaría que nuestro trabajo no causa ningún efecto. Yo me pregunto, ¿estamos realmente listos para el contacto con las razas extraterrestres, especialmente con apariencia humana? ¿O irán acabando en Playboy una y otra vez, como dijo Yasky? ¿Cuándo seremos lo suficientemente maduros para ver que no se sostienen este tipo de pruebas y que hay tanto más detrás? ¿Estamos listos a entender que el mundo fuera de la Tierra no es solo amor y paz? ¿Estamos listos a afrontarnos con el hecho que la realidad terrestre está muy vinculada con la extraterrestre y lo que forma a las ambas es algo enormemente complejo? Creo que por muy despiertos que nos sentimos todos, tenemos aún mucho que aprender. Pero solo puedo decir que en esto estamos, aprendiendo y aprendiendo más. Marchemos adelante, con integridad, imperfectos, pero con gran ilusión, y siempre con el único propósito en mente: ayudar a la humanidad a liberarse de todo lo que nos oprime y limita. Seguimos.
Costa.